Hola, buenas tardes, ¿cómo están, señores participantes? Soy el primer teniente Rodolfo Álvarez Rodríguez. El día de hoy en el presente video vengo a conversarles y a expresar lo aprendido en la unidad curricular número 1, Pensamiento Estratégico Bolivariano y Chavista. Hablar de mi comandante Chávez es hablar de nuestro libertador Simón Bolívar, y con eso quiero recordar a nuestro general en jefe Pérez Arcay, quien hablaba de que no podemos hablar de mi comandante Chávez sin hablar de nuestro libertador. Y hablar de nuestro libertador es hablar de nuestra historia, hablar de que somos un pueblo que hace 200 años fuimos oprimidos por España, quienes intentaron colonizar nuestra tierra, hacer de nuestro territorio de ellos, para así adueñarse de nuestras riquezas, de nuestras costumbres, de nuestras personas que habitaban aquí. Ellos no nos descubrieron. Esa fue la historia que nos vendieron en las escuelas, de que nosotros fuimos descubiertos por la Niña, la Pinta y la Santa María. Y eso no fue así, porque a partir de la llegada de Colón a nuestro continente se libra una de las luchas más sangrientas jamás vistas durante muchísimos años, como lo fue la lucha independentista librada por nuestro libertador Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco, que fue una lucha que llevó diferentes batallas, pero a pesar de esas batallas y de esa lucha armada llevaba un ideal, llevaba una ideología, la cual estaba bien plasmada por nuestro libertador, y era de hacer una América libre, una sola estructura que funcionara, donde se defendieran los derechos humanos de cada uno de sus habitantes, donde se respetara la libertad de cada uno de los ciudadanos que habitaban dentro de los territorios. Una lucha que, para los que están viendo este video, quizás saben cómo estuvo estructurada, pero hay factores que debemos tener muy presentes, documentos que fueron muy importantes para nuestro libertador, como lo fueron la Carta de Jamaica, el Congreso de Angostura, en donde el libertador plasmaba allí, y así quedó escrito, que nuestra historia debe ser profundamente defendida, ya que detrás de esa historia hay un ideal de libertad, un ideal de vida que hace que cada uno de los ciudadanos que habita dentro de nuestro territorio tiene derecho a la vida y no a ser colonizados por ningún país que pretenda hacer de nuestro territorio una colonia, como lo vivimos actualmente con los Estados Unidos de Norteamérica. Fue una lucha que avanzó durante el tiempo y el espacio, y encontramos que pasamos por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero al llegar a la Segunda Guerra Mundial encontramos de que habían dos polos. El polo de la Unión Soviética, que encontramos a Rusia, los países que conformaban la Unión Soviética, y encontramos a los Estados Unidos de Norteamérica, que ya a partir de eso y muchísimo tiempo atrás ya se hablaba de la doctrina Monroe, que hablaban de la América para los americanos. Y nuestro libertador Simón Bolívar ya sabía que los Estados Unidos estaban destinados a intentar plagar de miseria a nuestro territorio. Fue avanzando el tiempo, se fueron creando instituciones como lo fue el Fondo Monetario Internacional. Aquí en Venezuela, los gobiernos de la Cuarta República fueron dando concesiones a esos gobiernos estadounidenses con la llegada del petróleo, y fueron adquiriendo diversas deudas que con el transcurrir del tiempo fueron cobrando al pueblo venezolano, quienes fueron los más afectados, esa realidad a causa de todas esas deudas. Encontramos en el año 89, con la llegada del Caracazo, la primera explosión social. ¿A causa de qué? A causa de las medidas impuestas por un gobierno de la derecha con la intención de oprimir al pueblo venezolano. Encontramos el 4 de febrero el despertar de una fuerza armada cansada y hastiada de ese rechazo que había y esa opresión contra el pueblo venezolano a causa de todas esas medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Encontramos que en el año 1998 llega a la presidencia de la República nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, quien se instala en el poder, y vemos como en el 2002 le dan el primer golpe de Estado, y a partir de ese momento surge uno de los factores más importantes, y para mí y para muchas personas con las que tengo el honor de compartir, hablamos de que la Fuerza Armada y el pueblo en una perfecta unión cívico-militar conforman la columna vertebral en la que reposa el gobierno bolivariano. Y es en ese momento en donde se expande la doctrina bolivariana, porque mi comandante Chávez empieza a hablar
a recoger esa historia que por muchos intentaron que fueran borradas de nuestras escuelas, que es allí donde los niños empiezan a ver y los ciudadanos en su formación de universitaria es donde empiezan a ver de dónde somos, a dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y vemos como el pensamiento bolivariano vuelve a tomar fuerza. Vuelve a tomar fuerza a causa de ¿qué? De la historia, de todo el esfuerzo de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Ezequiel Zamora. Y vimos cómo mataron a nuestro comandante Chávez, ese hombre que intentó profundizar de forma muy tajante, y quizás por eso fue que los Estados Unidos de Norteamérica nunca quiso que mi comandante Chávez, como un gran líder que llevaba la idea de nuestro libertador Simón Bolívar, por eso es que crean la UNASUR, por eso es que crea el ALBA, esas instituciones con la intención de ¿qué? De la misma intención de nuestro libertador Simón Bolívar, la América grande, la América de todos. Por eso nosotros somos y seremos por siempre una patria que creció en un Big Bang. Crecimos al argot de la batalla, al argot de las victorias, y aquí seguiremos por siempre batallando, defendiendo la lucha de nuestros libertadores hasta que nuestros hijos, nuestros abuelos dejen de descansar, pero siempre defenderemos la patria de Bolívar.